El millonario revela su verdadera paternidad al niño que intentó venderle un collar caro. En el centro de la ciudad, donde las luces nunca se apagan y el ruido nunca cesa, vivía Alberto Vázquez, un millonario cuyo imperio de negocios brillaba más que los mismos rascacielos que lo rodeaban. Con un traje de corte impecable y un reloj en la muñeca que podía comprar un apartamento, Alberto era el epítome del éxito. Pero tras esa fachada de lujo y ostentación, había algo mucho más sombrío. La soledad lo consumía poco a poco. En su lujoso penthouse, rodeado de arte y riquezas, sentía un nudo en el estómago que nada podía deshacer. La frialdad emocional lo atrapaba, como un caracol dentro de su concha, temeroso de salir al mundo. Una tarde cualquiera, mientras caminaba por el bullicioso mercado de artesanías, se topó con un joven vendedor. Con una sonrisa brillante y una mirada intensa, el chico le mostró un collar artesano, único en su clase. «Mire, señor, este collar es exclusivo». «¿Cuánto cuesta?», preguntó de manera despreocupada, aunque en su mente se debatía la importancia de caer en la trampa del consumo. El chico, entusiasta, dio una cifra exorbitante. En ese momento, algo cambió. El rayo de esperanza que había sentido pasó rápidamente a otro tipo de emoción. Allí, entre la multitud que caminaba como si no hubiera mañana, el joven destilaba una autenticidad que hacía mucho no veía. Sin saberlo, lo que el millonario admiraba en ese instante era un reflejo de lo que había perdido. Pero el vaivén de la vida tenía otra revelación cruel para ellos. Justo cuando el vendedor estaba a punto de irse, un susurro sutil surgió en el aire. «Señor, usted no me conoce, pero…». El chico vaciló, y esa pausa lo llenó de tensión, como si el destino estuviera jugando a sus anchas. ¿Qué iba a decir? Alberto sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sin embargo, antes de que el joven pudiera terminar, un hombre corpulento apareció, y la atmósfera cambió. «Un hermano Re. ¿Qué estás haciendo aquí tú, con esas cosas de la calle?», dijo con un tono ácido que generó murmullos entre los curiosos. Las palabras de Javier resonaron como una campana de advertencia. La tensión se palpaba. A medida que el joven miraba de un lado a otro, angustiado, una sombra de miedo cruzó su rostro. ¿Podría él ser parte de esa historia de conflictos familiares? ¿Y si su futuro estuviera entrelazado con la vida de un millonario que no sabía que existía? El aire se llenó de secretos y revelaciones a punto de estallar. Motivaciones ocultas y emociones reprimidas aguardaban como serpientes listas para atacar. ¿Cómo podía un collar, un simple objeto, desatar una tormenta de emociones y revelaciones tan ricas? Alberto se debatía entre el pálido brillo de su vida llena de lujo y el profundo deseo de volver a ser humano. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube ha eliminado ese. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar». El aire tenso entre ellos parecía vibrar, como si el entorno estuviera conteniendo la respiración. Alberto se debatía en su mente, sintiendo la oscuridad de su hermano llenar el espacio, cuando el joven, con la voz entrecortada, formuló una pregunta que cambiaría todo. «Carlos, ¿eres tú?», susurró. Alberto sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Esa pregunta, inesperada, resonó en su pecho como un tambor, robándole el aliento. Carlos. El nombre lo golpeó como un puñetazo. Traía consigo recuerdos perdidos, risas infantiles y una verdad por descubrir. Su mirada se enredó con la del chico, y en un instante, Javier, al ver la reacción en sus rostros, frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?», inquirió, la incredulidad y la rabia surgiendo de su pecho. Alberto, atrapado en la confusión, se sintió como un barco a la deriva. La verdad poco a poco se le fue revelando, como páginas de un libro olvidado que de repente cobraban vida.
¿Carlos era realmente su hijo? El dolor y el amor se entrelazaban en su mente. ¿Cuánto había perdido sin darse cuenta? No, eso no puede ser. Dímelo, exclamó Javier, con una mezcla de desesperación y horror. Las miradas del público se fijaron en ellos, aturdidos por la historia que se desplegaba ante sus ojos. La multitud murmuraba, las palabras de Javier resonando como ecos ominosos. Eres un niño de la calle. No tienes derecho a jugar con nuestros sentimientos. El joven bajó la cabeza, las lágrimas amenazando con caer. No soy un niño de la calle. Mi madre, ella me dejó con mi abuela. Me decía que mi padre estaba en el cielo, pero yo siempre creí que había algo más. Su voz se desvaneció, y el estómago de Alberto se retorció. Las piezas del rompecabezas se amontonaban, cada fragmento revelando un secreto desgarrador. Tu madre, no puede ser, comentó Alberto, incapaz de procesar la avalancha de emociones. Sin previo aviso, un hombre del fondo de la multitud se adelantó. Su rostro era familiar, y el corazón de Alberto se detuvo por un instante. Era el mejor amigo de su madre, un hombre que había estado ausente por años. ¿Estás seguro de que quieres revelar esto aquí? En este lugar, en este momento, estás abriendo viejas heridas. El murmullo creció, y la multitud se llenó de rostros curiosos. Se sentía como una tormenta lista para estallar. Alberto miró al joven, buscándole en su mirada una respuesta que no tenía. Carlos, si eres mi hijo, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque nadie me lo dijo, gritó Carlos, con una pasión ardiente. Nunca supe quién era mi padre. Solo quería que lo supieras. Solo quería que me quisieras. Las palabras de Carlos fueron como un balde de agua fría, arrastrando todo rastro de calma. Alberto sintió el nudo en su pecho, un dolor punzante que lo atravesaba. Javier, incapaz de soportar más, se lanzó hacia Carlos, la ira en sus ojos. Eres un impostor. No puedes hacer esto. En ese instante, el chico retrocedió, el miedo dibujado en su rostro, y con un movimiento brusco, Javier lo empujó, y al instante se desató un caos. Gritos llenaron el aire, el miedo palpándose entre la multitud que presenció la escena. Alberto, en un instante de pura desesperación, se lanzó entre su hermano y Carlos, su propio hijo. No podía dejar que esto terminara así. La fricción, la confrontación, la revelación, todo parecía explotar. Nadie lo podría predecir. La vida de Alberto sobre el lujo y el éxito se tambaleaba como una torre de naipes. ¿Qué más había detrás de esta verdad? Mientras el tumulto crecía y las miradas se intensificaban, Alberto sabía que todo cambiaría. Pero ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que acababa de descubrir? El silencio estalló en un grito ensordecedor, y Alberto se sintió atrapado en el caos que apenas comenzaba. ¿Podría soportar la verdad que estaba a punto de salir a la luz? El caos estalló a su alrededor. Gritos, murmullos y el sonido de la multitud convirtiéndose en un mar de incredulidad. Alberto se mantuvo firme, bloqueando cualquier ataque físico contra Carlos, su hijo. Su corazón latía desbocado. ¿Cómo había llegado a esta realidad desgarradora? De repente, un grito ensordecedor cortó la atmósfera tensa. ¡Alto! La voz provenía de la parte trasera, y en un instante, todas las miradas se volvieron hacia un hombre que empujaba a través de la multitud. Era un desconocido, de rostro pálido y una expresión de desesperación que inquietó a todos. «Alberto, necesito que me escuches, es urgente». Alberto frunció el ceño confundido. «¿Quién eres?». La desconexión de sus emociones comenzó a desmoronarse. El hombre, claramente agitado, soltó una oración que heló la sangre de quien la escuchó. «Soy Julián, el hermano de tu madre». Un golpe en el pecho. Alberto retrocedió un paso, sintiendo como si el mundo girara a su alrededor. Su madre, quien había desaparecido misteriosamente hacía años, había tenido un hermano. ¿Cómo era posible? ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste que tenías un hermano?, gritó Javier, lleno de ira y confusión, sin saber si su asombro se debía al descubrimiento o a que ese tío perdido había aparecido en el peor momento. No es el momento, Javier.
Julián se acercó más, desesperado por hacerse escuchar. Lo que voy a decir cambiará todo lo que crees saber. La verdad no es lo que piensas. Hay secretos en nuestra familia, secretos que todos han mantenido ocultos. Las palabras lo golpearon como un martillo. Alberto sintió el aire ahogarse en sus pulmones. ¿Qué secretos? Su voz estaba teñida de urgencia, cada palabra un esfuerzo por encontrar la claridad en medio del torbellino. Tu madre no solo desapareció, ella fue forzada a huir. Algo más grande estaba en juego. No solo un amor prohibido, sino un escándalo que podría destruir a nuestra familia. Julián miró de reojo a Carlos, y él es parte de eso. No es solo tu hijo, es el testigo de un secreto más oscuro de lo que imaginas. La conexión entre ustedes va más allá de lo que te han contado. Estás en peligro, Alberto. Todos lo están. La multitud quedó en silencio, tensándose como un arco. Alberto sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué estaba insinuando Julián? Las emociones que había logrado mantener a raya estallaron de repente, incontrolables. Miró a Carlos, a ese joven que había buscado conexión y amor. El rostro de Carlos, lleno de esperanza, se estaba desvaneciendo, transformándose en tal desasosiego. Mi madre, susurró Carlos. Ella siempre dijo que había algo oscuro en el pasado. Yo nunca entendí. ¿Pero esto significa que soy parte de algo más grande? ¿Algo peligroso? La vulnerabilidad de su voz preocupó a Alberto aún más. Sí, continuó Julián, su tono ahora grave. Siempre ha sido parte de un juego del que ni tú ni tu hermano eran conscientes. Ahora, las cartas han sido puestas sobre la mesa, y las consecuencias se harán sentir rápidamente. Javier dio un paso hacia su hermano, claramente amenazado por esta nueva información. Entonces, ¿qué se supone que hagamos ahora? No puede permitir que este chico. No lo entiendes, interrumpió Julián, su mirada fija en cada uno de ellos. No soy el único que busca la verdad. Hay otros. Él debe saber lo que realmente sucede, o muy pronto estará en riesgo. Ustedes están en el ojo de un huracán que se aproxima. Alberto sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La revelación de su madre, su familia, el joven que había conocido. Y lo que todo esto significaba para su futuro. ¿Qué verdad ocultaban? ¿Quién más estaba involucrado? La respuesta era un eco aterrador, lleno de posibilidades siniestras. El tiempo parecía detenerse. Cada segundo contaba. La vida de Alberto, su legado, su familia, todo se tambaleaba en un hilo delgado de incertidumbre. ¿Qué es lo que debo hacer?, preguntó él con la voz quebrada, mientras la multitud contenía la respiración. Enfrentarlo. Antes de que sea demasiado tarde, dijo Julián, y la urgencia en sus palabras vibró en el aire. La calma momentánea se cortó abruptamente. Todos, expectantes, sabían que lo que venía a continuación sería aún más impactante. La historia apenas comenzaba. La verdad siempre encuentra la luz, pero a un precio, y Alberto se vio obligado a decidir si estaba dispuesto a pagar ese precio. El caos estalló a su alrededor. Gritos, murmullos y el sonido de la multitud convirtiéndose en un mar de incredulidad. Alberto se mantuvo firme, bloqueando cualquier ataque físico contra Carlos, su hijo. Su corazón latía desbocado. ¿Cómo había llegado a esta realidad desgarradora? De repente un grito ensordecedor cortó la atmósfera tensa. ¡Alto! La voz provenía de la parte trasera, y en un instante, todas las miradas se volvieron hacia un hombre que empujaba a través de la multitud. Era un desconocido, de rostro pálido y una expresión de desesperación que inquietó a todos. Alberto. Necesito que me escuches. Es urgente. Alberto frunció el ceño, confundido. ¿Quién eres? La desconexión de sus emociones comenzó a desmoronarse. El hombre, claramente agitado, soltó una oración que heló la sangre de quien la escuchó. Soy Julián, el hermano de tu madre. Un golpe en el pecho. Alberto retrocedió un paso, sintiendo como si el mundo girara a su alrededor. Su madre, quien había desaparecido misteriosamente hacía años, había tenido un hermano. ¿Cómo era posible? ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste que tenías un hermano?, gritó Javier, lleno de ira y confusión, sin saber si su asombro se debía al descubrimiento o a que ese tío perdido había aparecido en el peor momento. No es el momento, Javier. Julián se acercó más, desesperado por hacerse escuchar.
Lo que voy a decir cambiará todo lo que crees saber. La verdad no es lo que piensas. Hay secretos en nuestra familia, secretos que todos han mantenido ocultos. Las palabras lo golpearon como un martillo. Alberto sintió el aire ahogarse en sus pulmones. ¿Qué secretos? Su voz estaba teñida de urgencia. Cada palabra un esfuerzo por encontrar la claridad en medio del torbellino. Tu madre no solo desapareció, ella fue forzada a huir. Algo más grande estaba en juego. No solo un amor prohibido, sino un escándalo que podría destruir a nuestra familia. Julián miró de reojo a Carlos. Y él es parte de eso. No es solo tu hijo, es el testigo de un secreto más oscuro de lo que imaginas. La conexión entre ustedes va más allá de lo que te han contado. Estás en peligro, Alberto. ¿Todos lo están? El sudor le recorrió la frente a Alberto mientras miraba a Carlos, el miedo en sus ojos reflejando el aprecio que había comenzado a desarrollar. La multitud quedó en silencio, tensándose como un arco. Mi madre, susurró Carlos. Ella siempre dijo que había algo oscuro en el pasado. Yo nunca entendí. ¿Pero esto significa que soy parte de algo más grande? ¿Algo peligroso? No quiero que estés en peligro, hijo, murmuró Alberto, sintiendo la necesidad de protegerlo a toda costa. Sí, continuó Julián, su tono ahora grave. Siempre has sido parte de un juego del que ni tú ni tu hermano eran conscientes. Ahora, las cartas han sido puestas sobre la mesa, y las consecuencias se harán sentir rápidamente. Alberto sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La revelación de su madre, su familia, el joven que había conocido. La tensión crecía en su pecho mientras pensaba en lo que podría perder. No podía dejar que un secreto destruyera lo poco que le quedaba. ¿Qué debo hacer?, preguntó él, con la voz quebrada, mientras la multitud contenía la respiración. De repente, un estruendo. Un hombre salió disparado de entre la multitud, empujando a todos a su paso. Tenía una pistola en la mano. ¡Alto! ¡Nadie se mueve! La escena se congeló. El aire se volvió frío, tenso. No quiero hacer daño, pero necesito respuestas. Julián, tanto tiempo sin verte. Luis, no puedes estar aquí, gritó Julián, el pánico en su voz desmoronándose como un castillo de arena. Las miradas se mezclaron entre confusión y horror. Es hora de que enfrentes lo que has hecho, retumbó Luis, la amenaza en su voz como un eco. La verdad nos perseguirá a todos. Las palabras flotaron en el aire, pesadas, como un trueno que preavisa tormenta. Carlos se aferró a Alberto, quien sintió que el frío entraba por su piel. ¿Qué conexión había entre el hermano de su madre y este extraño militar? La multitud empezó a murmurar, la atmósfera cargada de suspense. Como si respiraran la misma atmósfera de peligro inminente. ¿Qué sales tú de mi familia?, preguntó Alberto, sus músculos tensos. Sabía que esta revelación cambiaría todo. Luis soltó una risa amarga, pero su mirada era toda seriedad. La historia que crees conocer no es más que una fábula. La verdad está a punto de salir a la luz, y te aseguro que no estarás preparado para lo que eso significa. El miedo creció en el pecho de Alberto. No entendía. Pero en ese momento, antes de que pudiera pensar más, el sonido de un disparo rompió la tensión. La multitud se dispersó como un mar que se retira de la playa ante un tsunami. Alberto se lanzó hacia Carlos, y el mundo se desvaneció en gritos y caos. La última imagen que tuvo fue la de Julián cayendo al suelo, con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Qué estaba pasando? Todo giró en un torbellino. La verdad que había estado escondida, ahora estaba a punto de colisionar con ellos, y nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo. El caos estalló a su alrededor. Gritos, murmullos, el sonido de la multitud convirtiéndose en un mar de incredulidad. Alberto se lanzó hacia Carlos, su hijo, buscando protegerlo. Todo se volvió un torbellino de acción y emoción. Entonces, de repente, un disparo resonó, y el aire se volvió espeso. El cuerpo de Julián se desplomó. La escena se congeló. Una ráfaga de histeria y pánico estalló como una burbuja que reventaba. «No», gritó Carlos, cayendo de rodillas al lado de Julián. Sus manos temblaban, sus ojos desbordaban incredulidad y dolor.
Alberto sintió que el corazón se le encogía. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Qué demonios estaba sucediendo? La multitud se dispersó como si el aire presagiara algo más. Las personas gritaban, algunas corrían, mientras otros se quedaron paralizados, horrorizados, presenciando la realidad de una vida que se deshacía frente a sus ojos. «Alberto, levanta a Carlos», le gritó Javier, su hermano, mientras la confusión reinaba a su alrededor. Pero Alberto no podía despegar su mirada del cuerpo inerte. La escena era un caos, como un mal sueño del que no podía despertar. «Carlos, escúchame. Tenemos que irnos de aquí», dijo, tratando de reunir el coraje que le quedaba. Pero Carlos no respondía. Sus ojos estaban fijos en Julián, en el eco del silencio que seguía al disparo. Él tenía razón. Sobre la verdad, murmuró Carlos con la voz quebrada. Alberto sintió un escalofrío. ¿Qué había querido decir con eso? Justo cuando pensaba que había absorbido el impacto de la situación, un segundo disparo resonó. La multitud, ya desesperada, comenzó a gritar aún más. «¡Mira!», alguien señaló. Un vehículo negro se detuvo abruptamente a unos metros. Una figura en la puerta, un hombre vestido de negro, dio un paso al frente, su mirada penetrante evaluando la escena. La tensión se pudiera cortar con un cuchillo. «Este es un error, no lo hagas», gritó Julián mientras se arrastraba, intentando acercarse a su hermano. Pero el hombre alzó un arma. «Demasiado tarde, Julián. Todo esto se acabó. Ya no tienes opción». En ese instante el rostro de Alberto se tornó pálido. La historia que creía conocer se desmoronaba ante sus ojos. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, sintiendo que el suelo se movía bajo su peso. El hombre de negro sonrió con un aire de victoria y una chispa de venganza en sus ojos. «Tu madre, Alberto. Es hora que sepas la verdad. No solo desapareció. Huyó. Y no por razones que tú crees». De repente, un destello de luz cruzó el aire. Alberto miró a su alrededor. Los murmullos de la multitud se apagaron, como si el tiempo se detuviera. «Fue ella quien ordenó todo esto. Ella sabe más de lo que imaginas», añadió el hombre, cada palabra una chispa que encendía el caos. Alberto sintió que el mundo se le caía a pedazos. ¿Qué? La incredulidad se transformaba en desesperación. Julián intentaba mantenerse en pie. «No, eso no puede ser, no ella». Pero el hombre continuó sin piedad. «Ella está en el centro de todo. Y tú, Alberto, eres una pieza del rompecabezas que no puedes ignorar. El legado que crees que posees es solo una trampa». Un bullicio creciente se escuchó entre la multitud. Murmullos de miedo y asombro llenaron el aire. La verdad se sentía como un condena. Carlos miró a su padre. Sus ojos reflejaban confusión y miedo. «El papá, ¿qué está pasando?». Las palabras apenas salieron de la boca de Alberto cuando una tercera explosión resonó en la distancia. Fue un estruendo devastador que hizo vibrar el suelo. La gente comenzó a gritar y a correr en todas direcciones. Los murmullos se convirtieron en gritos de terror. Y en medio del caos, en ese instante, Alberto comprendió que había más en juego de lo que había imaginado. Todo su mundo se desmoronaba. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear, como si algo más grande que ellos se estuviera acercando. En un giro de la realidad, se dio cuenta de que no solo enfrentaría la pérdida de su hermano o su hijo, sino que la propia historia de su vida estaba a punto de ser revelada en una tormenta de secretos, traiciones y revelaciones que cambiarían su mundo para siempre. «¡Carlos!», gritó, pero en la confusión, el joven se había perdido entre la multitud. Alberto sintió un golpe frío en su pecho. ¿Qué pasaría ahora? La verdad, que había intentado mantener oculta, estaba a punto de salir a la luz, y no había vuelta atrás. El caos estalló a su alrededor. Gritos, murmullos, el sonido de la multitud convirtiéndose en un mar de incredulidad. Alberto se lanzó hacia Carlos, su hijo, buscando protegerlo. Todo se volvió un torbellino de acción y emoción. De repente, un disparo resonó, y el aire se volvió espeso. El cuerpo de Julián se desplomó. La escena se congeló. Una ráfaga de histeria y pánico estalló como una burbuja que reventaba. «No», gritó Carlos, cayendo de rodillas junto a Julián. Sus manos temblaban. Una mezcla de incredulidad y dolor
transformaba su rostro. Alberto sintió que el corazón se le encogía. ¿Por qué tenía que ser así? En un instante, su mundo se estaba deshaciendo. Podía oír los gritos de la multitud, el ruido de los pasos apresurados, pero todo se desvanecía mientras su mente luchaba por comprender. «Alberto, levanta a Carlos», le gritó Javier, pero Alberto no podía desviar la vista del cuerpo caído. La confusión reinaba, como un mal sueño del que no podían despertar. «Carlos, escúchame, tenemos que irnos de aquí», dijo, tratando de reunir fuerza. Pero Carlos no respondía. No podía apartar su mirada de Julián. El abismo de tristeza y dolor le arrastraba. Él tenía razón. Sobre la verdad, murmuró Carlos, con la voz temblorosa. Esa declaración resonó como un trago amargo. Alberto sintió su corazón latir con fuerza. En ese momento, un nuevo destello de luz iluminó la escena, pero no era el sol. Era un coche negro que se acercaba. Las puertas se abrieron de golpe, y de él emergió una figura familiar. Valentina, la madre de Carlos. Ella, con una mirada decidida, atravesó la multitud como una sombra. «Oye, Carlos, Alberto, deténganse». Su voz era un eco familiar, pero cargada de una intensidad que dejó a todos en shock. Los murmullos crecieron como un rugido. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó alguien en el fondo. Alberto sentía cómo la realidad se desmoronaba. ¿Valentina? ¿La mujer a quien había amado y perdido? ¿Pero por qué estaba aquí ahora, en medio de esta locura? «Mamá», gritó Carlos, alzando la vista hacia ella, una mezcla de terror y alivio en sus ojos. «Carlos». «Escúchame», Valentina dijo, avanzando hacia él. «Hay cosas que debes saber. La verdad sobre tu padre, sobre nuestra familia, no es lo que pensabas». Alberto no podía creerlo. Un caos aún más grande se estaba formando. «Valentina, ¿qué está pasando? ¿Por qué ahora?». La desesperación retumbaba en su voz, pero Valentina no se detuvo. «Porque siempre he sabido la verdad». El rostro de Carlos se transformó. «Entonces, pero no pueden hacerlo aquí, no es seguro», gritó, mirando a su alrededor, como si la multitud pudiera devorarles en cualquier momento. Entonces Valentina giró hacia el hombre que todavía tenía el arma en la mano. «Baja eso, Luis. Esto no es lo que parece». «¿Ahora quieres hablar, Valentina?». «Es demasiado tarde para eso», rugió Luis. Las tensiones aumentaban, y el aire enrarecido cobraba vida. «Luis, ¿qué haces aquí?», preguntó Alberto, su voz temblando. Pero todo se volvió más confuso, y Valentina tomó la delantera. «Eres parte de algo mucho más grande, Carlos. Tu padre no es quien realmente crees. Y tú, Alberto, eres el vínculo que conecta todo. Eres el legado del secreto, que nuestras familias han mantenido oculto por generaciones». El silencio se apoderó de la multitud. La revelación era impactante. La mirada de Alberto se oscureció. «¿Qué estás diciendo?». Su mundo se desvaneció al instante. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear. «Necesitamos hablar y no aquí», insistió Valentina. La urgencia en su voz creció. «Hay personas que vienen tras nosotros. Vienen por lo que sabes, por lo que nosotros sabemos». Fue entonces cuando una explosión frenética sacudió la calle. El sonido resonó, casi similar a un trueno. La multitud comenzó a gritar, corriendo en todas direcciones, como una bandada de aves asustadas. Alberto sintió escalofríos por el cuerpo. El mundo que conocía se desmoronaba en un abrir y cerrar de ojos. «Carlos, ven conmigo», gritó Valentina, tomando la mano de su hijo. Alberto se quedó paralizado, el horror llenando su pecho. «No, Carlos», gritó, pero el caos era inmenso. La verdad había comenzado a desmoronarse con una fuerza imparable. Carlos miró a su padre, una mezcla de dolor y confusión dibujándose en su rostro. Y antes de que Alberto pudiera reaccionar, Valentina y Carlos se mezclaron con la multitud, desapareciendo en un instante. Todo se sentía como una pesadilla. ¿Qué acababa de suceder? ¿Qué verdad había salido a la luz? ¿Y qué secretos habían quedado en el aire? Estaba solo en medio de la confusión, el sudor goteando por su frente, el grito de su hijo resonando en su mente. La revelación lo había dejado tambaleándose. Se dio cuenta de que había estado buscando respuestas,
pero en su búsqueda, el precio sería más alto de lo que jamás había anticipado. ¿Qué pasaría ahora? La verdad era más oscura de lo que imaginaba, y la historia apenas comenzaba. El caos estalló a su alrededor. La multitud seguía gritando, pero Alberto no podía concentrarse. Su mente giraba. ¿Dónde estaba Carlos? ¿Y Valentina? Una sensación fría comenzaba a instalarse en su pecho. Justo cuando iba a salir corriendo en busca de su hijo, un nuevo grito lo detuvo. Era Javier, su hermano. «Alberto, mira», apuntó hacia un rincón de la plaza. Allí, entre la multitud dispersa, un grupo de hombres con chapetas oscuras se acercaba. El brillo de las armas reflejaba la luz de las farolas. Todo se volvió borroso. «¿Qué están haciendo aquí?», murmuró Alberto, sintiendo que la adrenalina lo empujaba a actuar. Los hombres se dirigían directamente hacia Alberto y Javier. «¡No! ¡Aléjense!», gritó Javier, tratando de interponerse entre su hermano y la inminente amenaza. Pero era demasiado tarde. Los desconocidos rodearon a los dos hermanos con una rapidez inquietante. «Alberto Vázquez», dijo el que parecía ser el líder, su voz baja y amenazadora. «Por fin te encontramos. Es hora de que pagues por lo que hiciste». Alberto sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. «No sé de qué hablas». «Claro que no, pero lo sabrás muy pronto. Tu madre es la razón de que estemos aquí». Un escalofrío recorrió la piel de Alberto. No solo le había dado un golpe bajo a su corazón, sino que su mente se llenó de confusión. ¿Qué había hecho su madre? Los hombres avanzaron, pero un fuerte grito rasgó el aire. «¡Suéltenlo!». Era Valentina, empujando a través de la multitud, su rostro pálido, pero decidido. «¡No lo toquen!». El corazón de Alberto dio un vuelco. «Valentina, ¿qué haces aquí?». Sin responder, ella lanzó una mirada fulminante al grupo que los rodeaba. «Están en problemas, Alberto. Ellos saben más de lo que imaginas». En ese momento, el líder de los hombres sonrió, una sonrisa que heló el alma de Alberto. «Sí, saben lo que hiciste, tú y tu madre». La verdad sale a la luz. Estalló un clamor en la multitud. Un murmullo general se extendió como un fuego. «¿Qué verdad?», preguntó Alberto, cada vez más alterado. Sus manos temblaban, la confusión se convertía en pánico. «¿Qué sabes sobre mi madre?». Pero el hombre dio un paso atrás, como si disfrutara del espectáculo. «No importa, pronto lo descubrirás. La gente que has estado protegiendo tiene secretos que no pueden permanecer ocultos por más tiempo. Y tú te tendrás que enfrentar a las consecuencias de sus acciones». Valentina, con los ojos bien abiertos, se acercó un paso más. «¿Por qué son tan peligrosos? ¿Por qué ahora?». «Porque, Valentina, tú también eres parte de esto», gritó el líder, de una manera que hizo temblar el aire. Alberto la miró, desolado. «¿De qué está hablando?». Valentina pareció dudar, pero luego se giró hacia él. Con una voz firme, pero entrecortada, dijo: «Alberto, tengo que contarte la verdad». «No, no ahora», gritó Alberto, aterrorizado. La presión crecía. La multitud los miraba fijamente, algunos con caras de curiosidad, otros con horror. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, un disparo resonó de nuevo. Todos se agacharon. Gritos y confusión llenaron el aire. Alberto sintió que su corazón se detenía. En medio de la conmoción, un familiar rostro emergió entre la multitud. Era la madre de Carlos, Valentina, sosteniendo una pistola, pero no estaba sola. «No, Valentina, ¿qué estás haciendo?». Alberto sintió que la tierra se desmoronaba. «Voy a protegerte, Carlos», dijo ella, mirando a su hijo, pero su mirada se oscureció. «Lo siento, Alberto, no puedo dejar que esto continúe». Y con eso disparó de nuevo. La escena estalló en caos total. Alberto sintió sus piernas flaquear. La verdad que había temido escuchar se hizo tangible. Valentina había sido parte de todo desde el principio. ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué verdaderamente sabía? La multitud se volvió un mar de sombras y sombras, mientras Alberto se preguntaba cómo todo podía haber llegado a esto. Las palabras del líder resuenan en sus oídos. «Pronto lo descubrirás todo. Nunca habrá un lugar donde esconderse». Mientras su corazón latía cada vez más rápido, se dio cuenta de que la historia apenas empezaba a revelarse.
y lo que vendrá lo dejaría en un abismo de desesperación. El caos estalló a su alrededor. La multitud seguía gritando, pero Alberto no podía concentrarse. Su mente giraba. ¿Dónde estaba Carlos? ¿Y Valentina? Una sensación fría comenzaba a instalarse en su pecho. Justo cuando iba a salir corriendo en busca de su hijo, un nuevo grito lo detuvo. Era Javier, su hermano. Alberto. Mira, apuntó hacia un rincón de la plaza. Allí, entre la multitud dispersa, un grupo de hombres con chaquetas oscuras se acercaba. El brillo de las armas reflejaba la luz de las farolas. Todo se volvió borroso. ¿Qué están haciendo aquí?, murmuró Alberto, sintiendo que la adrenalina lo empujaba a actuar. Los hombres se dirigían directamente hacia Alberto y Javier. «No, aléjense», gritó Javier, tratando de interponerse entre su hermano y la inminente amenaza. Pero era demasiado tarde. Los desconocidos rodearon a los dos hermanos con una rapidez inquietante. «Alberto Vázquez», dijo el que parecía ser el líder, su voz baja y amenazadora. «Por fin te encontramos. Es hora de que pagues por lo que hiciste». Alberto sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «No sé de qué hablas». «Claro que no. Pero lo sabrás muy pronto. Tu madre es la razón de que estemos aquí». Un escalofrío recorrió la piel de Alberto. No solo le había dado un golpe bajo a su corazón, sino que su mente se llenó de confusión. ¿Qué había hecho su madre? Los hombres avanzaron, pero un fuerte grito rasgó el aire. «¡Suéltenlo!». Era Valentina, empujando a través de la multitud, su rostro pálido, pero decidido. El corazón de Alberto dio un vuelco. «Valentina, ¿qué haces aquí?». Sin responder, ella lanzó una mirada fulminante al grupo que los rodeaba. «Están en problemas, Alberto. Ellos saben más de lo que imaginas». En ese momento, el líder de los hombres sonrió, una sonrisa que heló el alma de Alberto. «Sí, saben lo que hiciste, tú y tu madre. La verdad sale a la luz». Estalló un clamor en la multitud. Un murmullo general se extendió como un fuego. «¿Qué verdad?», preguntó Alberto, cada vez más alterado. Sus manos temblaban. La confusión se convertía en pánico. «¿Qué sabes sobre mi madre?». Pero el hombre dio un paso atrás, como si disfrutara del espectáculo. «No importa. Pronto lo descubrirás. La gente que has estado protegiendo tiene secretos que no pueden permanecer ocultos por más tiempo. Y tú te tendrás que enfrentar a las consecuencias de sus acciones». Valentina, con los ojos bien abiertos, se acercó un paso más. «¿Por qué son tan peligrosos? ¿Por qué ahora? ¿Por qué?» «Valentina, tú también eres parte de esto», gritó el líder de una manera que hizo temblar el aire. Alberto la miró, desolado. «¿De qué está hablando?». Valentina pareció dudar, pero luego se giró hacia él. Con una voz firme, pero entrecortada, dijo: «Alberto, tengo que contarte la verdad». «No, no ahora», gritó Alberto, aterrorizado. La presión crecía. La multitud nos miraba fijamente, algunos con caras de curiosidad, otros con horror. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, un disparo resonó de nuevo. Todos se agacharon, gritos y confusión llenaron el aire. Alberto sintió que su corazón se detenía. En medio de la conmoción, un familiar rostro emergió entre la multitud. Era la madre de Carlos, Valentina, sosteniendo una pistola. Pero no estaba sola. «No, Valentina, ¿qué estás haciendo?». Alberto sintió que la tierra se desmoronaba. «Voy a protegerte, Carlos», dijo ella, mirando a su hijo, pero su mirada se oscureció. «Lo siento, Alberto. No puedo dejar que esto continúe». Y con eso, disparó de nuevo. La escena estalló en caos total. Alberto sintió sus piernas flaquear. La verdad que había temido escuchar se hizo tangible. Valentina había sido parte de todo desde el principio. ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué verdaderamente sabía? La multitud se volvió un mar de sombras y sombras. Mientras Alberto se preguntaba cómo todo podía haber llegado a esto, de repente, el tiempo pareció detenerse. En un instante, un destello brilló a través del caos. Y un grito desgarrador resonó. La bala que Valentina disparó no impactó en el líder, sino que se desvió hacia otro lado, atravesando la pierna de Javier. «¡No!», gritó Alberto.
viendo a su hermano caer al suelo, con el rostro pálido y los ojos abiertos de dolor y sorpresa. Javier, no. Alberto se lanzó hacia su hermano, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La multitud se había dispersado completamente, y el hombre que había amenazado a su familia se desvaneció entre las sombras, dejando solo el eco de su risa resonando en el aire. Valentina, en estado de shock, miraba a su hijo. ¿Qué he hecho? No, no podía pasar esto. Sus manos temblaban al ver a Javier, la sangre comenzando a empapar su pantalón. Alberto sintió un nudo en la garganta. Tú lo hiciste. Esto es tu culpa. Pero antes de poder seguir, un brillo oscuro apareció en la mirada de Valentina. No entiendes. Tienes que escucharme. Esto apenas empieza. Javier, él no es quien crees. Esa herida fue para salvarlo. Él está involucrado en esto. La revelación lo golpeó como un puñetazo. Alberto se paralizó. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué implicación tiene mi hermano? Mientras Javier gemía en el suelo, la multitud había comenzado a congregarse de nuevo. Los murmullos resurgían. Algunos sacaban teléfonos, otros observaban con horror. Alberto miró a Valentina, buscando sentido en el caos. ¿Qué significa esto? Explica. Pero en su corazón, sabía que la verdad que estaba a punto de descubrir podía destruirlo todo. Nuestra familia está entrelazada desde mucho antes. Javier ha estado manipulando a todos desde las sombras. Es el verdadero enemigo en esta historia. Y con eso, la imagen de Javier, siempre a la sombra de su éxito, comenzó a desmoronarse. Valentina dio un paso adelante, su voz ahora llena de determinación. No podemos permitir que esto continúe. Javier debe enfrentarse a lo que ha hecho. Y tú, Alberto, tienes que elegir de qué lado estás. La tensión era palpable. La verdad había comenzado a salir a la luz, pero a un costo desgarrador. ¿Quién era su hermano en realidad? ¿Qué significa todo esto para su familia? Alberto sintió que el suelo se movía bajo sus pies, atrapado entre su amor por su hermano y la traición que ahora se revelaba. Con las luces de la ciudad parpadeando a su alrededor, la única certeza que tenía era que su mundo jamás volvería a ser el mismo. Alberto se quedó paralizado, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. Los murmullos de la multitud comenzaban a convertirse en gritos de pánico, pero no podía apartar la mirada de Valentina. Había miles de preguntas en su mente, pero antes de poder decir algo, ella los interrumpió. No tenemos tiempo, Alberto. La verdad que te estoy diciendo es más profunda de lo que imaginas. Su voz temblaba, y podía ver el suyo temblar también. Justo cuando iba a responder, un nuevo sonido cortó el aire. Un motor rugiente, seguido de un vehículo acelerando hacia ellos. Un SUV negro. La puerta se abrió con un golpe, y una figura emergió de él. Un hombre imponente con una actitud desafiante. «Alberto», gritó, su voz resonando con autoridad. «Necesitamos hablar ahora». «¿Quién diablos eres tú?», preguntó Alberto, sin poder contener su frustración. La tensión del momento era insoportable. Entonces, un susurro terrible atravesó el aire. Otras figuras salieron del vehículo, hombres con el rostro cubierto, y el pánico en la multitud aumentó. «Aléjense de él», gritó Valentina, pero su advertencia se perdió en medio del caos. El líder desconocido se acercó, y la mirada en sus ojos era de determinación fría. «Alberto, no estás a salvo aquí. Necesitas entender lo que está en juego». Las palabras chorreaban como ácido, y Alberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿De qué hablas?». La incredulidad resonaba en su voz, pero en ese momento, una ráfaga de disparos resonó en el aire, y la escena se congeló. Las balas alcanzaron a más de un espectador desprevenido, causando gritos de horror que rompieron el silencio. La multitud se dispersó en todas direcciones, y el caos se desató con una violencia abrumadora. «Carlos», Alberto gritó, buscando a su hijo en medio de la confusión. El sonido de pasos apresurados y gritos llenaban el aire, pero solo pudo pensar en proteger a Carlos. En medio del alboroto, Valentina lo tomó de la mano. «Ven, hay que seguirme», ordenó, con la voz firme pero temblorosa. Alberto apenas pudo responder,
cuando vio a los hombres encapuchados acorralar a Javier, que intentaba defenderse. «¡Éjalo!», gritó Alberto. Pero entonces un sonido desgarrador lo detuvo en seco. En un giro inesperado, uno de los encapuchados desenfundó un arma y disparó. No a Javier, sino hacia el líder que había llegado, el hombre que parecía tan seguro de sí mismo. La bala impactó en su pecho y él cayó al suelo, los ojos abiertos en asombro. Un silencio helado envolvió la escena. Nadie se atrevió a moverse. «¡No!», Valentina gritó, llevándose las manos a la cara. Alberto sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La incertidumbre y el terror llenaban el aire. ¿Quién había disparado? ¿Qué demonios estaba haciendo toda esta gente aquí? Y en el fondo de su mente, una pregunta resonaba más fuerte que las demás. ¿Realmente conocía a su hermano Javier y a Valentina como pensaba? La presencia del hombre caído paralizó el tiempo. Entonces un murmullo emergió de la multitud. «Es el abogado de la familia Vázquez», se escuchó. La revelación fue como un golpe en el estómago. ¿Cómo era posible? El hombre que había venido a ayudar, el que conocía los secretos de su madre, era en realidad parte de todo este lío. Las piezas comenzaron a encajar de manera inquietante. Alberto sintió un frío helador, su pecho oprimido por el descubrimiento. ¿Qué más le habían ocultado? Sus ojos se encontraron con los de Javier, que ahora estaba herido en el suelo. La necesidad de respuesta reflejada en su pálido rostro. «Alberto», dijo Javier con voz quebrada, casi inaudible. «¿Qué está pasando?», preguntó, aún tambaleándose, y mientras miraba a Valentina, vio que un destello de angustia cruzaba su rostro. Era como si todo hubiera salido de control en un instante. Un mundo de mentiras y secretos que lo tenía atrapado. La realidad se cernía sobre ellos como una sombra ominosa. Pero el giro inesperado aún no había terminado. Mientras Alberto trataba de comprender lo que estaba pasando, un tercer disparo resonó. La multitud gritó. El segundo hombre encapuchado, sin dudarlo, disparó de nuevo. Pero esta vez alcanzó a Valentina y ella cayó, su cuerpo inerte dominando la escena. Alberto se quedó helado. Todo se detuvo. Valentina, la mujer por la que tanto había luchado y a la que había intentado proteger, estaba ahora también caído en la calle, su vida pendiendo de un hilo. El espanto empapó el aire. Todo se había desbordado, y el caos era absoluto. La verdad de su vida, todo lo que creía, estaba desmoronándose. ¿Qué más le ocultaban? ¿Cuántas sombras se cernían sobre él? Mientras la multitud se dispersaba en gritos de horror, un pensamiento frío se instaló en su mente. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre el amor y el odio, estaba a punto de transformarse por completo y arrastrarlo en un torbellino de destrucción. Se formuló en su mente, ¿hasta dónde llegarían para proteger sus secretos? El vacío se llenó de terror y confusión, y Alberto solo pudo esperar que aún hubiera tiempo para descubrir la verdad antes de que todo se desmoronara aún más. El caos se desató a su alrededor. Alberto se encontraba en un mar de gritos y confusión, el sonido de los disparos aún retumbando en sus oídos. Cayó de rodillas junto a Valentina, sus manos temblando mientras intentaba evaluar lo que había sucedido. «Valentina, por favor», pidió, viendo el aliento de su madre salir en un leve susurro. No podía creer que. Alberto sintió un nudo en la garganta. No solo había perdido a Valentina. La verdad que tanto temía estaba brotando miserablemente a su alrededor. «¡Carlos!», gritó de nuevo, pero no había respuesta, solo el eco de su voz en la distancia. Javier, herido, intentaba levantarse del suelo, pero la desesperación lo dominaba. «Alberto, no podemos quedarnos aquí». Su voz era un susurro entrecortado. «Nos están atacando porque saben quiénes somos». Alberto se sintió atrapado en una pesadilla. No solo su madre había caído, sino que ahora el peligro se cierne sobre su hermano. ¿Qué había hecho para merecer este destino? En un acto instintivo, se lanzó hacia Javier, tratando de arrastrarlo lejos de la escena. «Vamos, debemos encontrar a Carlos y salir de aquí». De repente, el hombre que había disparado, el que había causado todo este horror, se acercó a ellos, su rostro serio y lleno de desprecio. «No escaparán tan fácil. Esto es solo el comienzo», dijo,
mientras un grupo de hombres encapuchados se aparecía a su lado. Sus rostros estaban ocultos, pero las intenciones eran obvias. Pero antes de que pudieran reaccionar, el zumbido de sirenas llenó el aire. Las luces azules y rojas destellaban por todas partes, iluminando la escena trastornada. «¡La policía!», gritó alguien, y con ese anuncio, el grupo de hombres encapuchados comenzó a dispersarse, como ratas en la oscuridad. «Alberto, vamos», Javier instó nuevamente, mientras se apoyaba en su hermano, buscando apoyo. Alberto lo sostuvo firme, decidido. «No puedo dejar a Carlos, necesito encontrarlo». Y en ese momento, una figura emergió del caos. Era Carlos. Sus ojos reflejaban miedo, pero también una chispa de determinación. «¡Papá!», gritó, corriendo hacia ellos. Alberto sintió que su corazón se abalanzaba en su pecho. Atrajo a su hijo hacia él y lo abrazó con fuerza. «Estás a salvo, gracias a Dios». Las palabras se deslizaban entre lágrimas y alivio. La familia estaba finalmente junta en medio del desorden. Y aunque pronto enfrentaría la verdad, ese momento de unión le daba esperanza. Las sirenas se hacían más fuertes y rápidamente llegaron patrullas. Oficiales con seriedad comenzaron a organizar a la multitud, separando a los que estaban heridos de los que estaban ilesos. Alberto miró profundamente a Carlos. Su hijo había vuelto, y eso era lo más importante. «Estamos bien ahora, hijo, vamos a salir de aquí». Mientras se alejaban, una figura apareció a su lado. Era Julián, el hermano de su madre. «Alberto, tienes que escucharme. Hay cosas que no sabes y que podrían ponerte en peligro». La urgencia en su voz resonaba, pero Alberto sintió que la confusión lo envolvía nuevamente. ¿Qué más podía haber en su familia que no supiera? «No ahora, Julián, no puedo». Alberto lo miró, la frustración apretando su pecho. Pero la mirada de Julián estaba llena de pena. «La verdad es peor de lo que imaginas. No es solo tu madre, hay más en juego. Tienes que estar preparado para lo que viene». Mientras la familia se alejaba de aquel lugar caótico, Alberto sintió una mezcla de miedo y resolución. Aunque las sombras del pasado amenazaban con devorar lo que había construido, era el momento de un nuevo comienzo. «No dejaré que la historia nos atrape más», se prometió a sí mismo. Finalmente condujeron hacia la calma. Mientras se alejaban de la locura, una sensación de claridad empezó a tomar forma. Este era solo un capítulo. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y todos debían estar preparados para lo que vendría. Y hoy, mientras nuestras vidas se entrelazan en esta historia, te invito a ser parte de las próximas revelaciones. Necesitas suscribirte ahora mismo. Aplasta ese botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este relato con al menos 5 amigos que necesitan conocer esto.